La noche ya había caído, y el silencio comenzaba a envolver los pasillos y rincones de aquel viejo conjunto de departamentos. Sin embargo, no todos estaban dormidos aún. Kiko y la Chilindrina jugaban con la pelota de Kiko en el centro del patio. Las risas infantiles rompían la calma nocturna mientras la pelota rebotaba contra las paredes y escaleras. A pesar de la hora, los niños se resistían a terminar su juego. Pero no pasó mucho tiempo antes de que doña Florinda saliera de su departamento, con su acostumbrado delantal y el rodillo en mano. Kiko, ya métete a la casa. Es muy tarde. Ordenó con tono firme. Casi al mismo tiempo, don Ramón también abrió la puerta de su hogar y, rascándose la cabeza con flojera, habló. Chilindrina, ya estuvo. Vámonos adentro antes de que te dé un resfriado. Los niños se quejaron con un breve. Ay, papá. O también con un. Ay, mamá. Pero obedecieron y entraron a sus respectivos hogares. La pelota quedó rodando lentamente hasta detenerse cerca del barril del Chavo. Minutos después, el portón principal de la vecindad se abrió suavemente, sin hacer mucho ruido. El Chavo del 8 apareció, caminando lentamente, con la cabeza agachada y los ojos llorosos. Su clásico. Pi 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 pi. Resonó débilmente en el aire. En sus manos llevaba un pequeño fajo de boletos de lotería. Mientras avanzaba por el patio en dirección a su barril, murmuraba para sí mismo con la voz entrecortada. Nadie quiso comprarme nada. ¿Y ahora? Ahora me van a arrestar porque no tengo el dinero para pagar los boletos que no vendí. Secándose las lágrimas con la manga de su camiseta, el Chavo bajó la mirada. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Sintió una presencia. Algo. O alguien lo estaba mirando. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, se dio la vuelta rápidamente. Sus ojos se dirigieron al portón, el cual aún seguía entreabierto. Allí, entre las sombras, una figura humana se perfilaba. No se movía. No hablaba. Solo estaba allí. Observando. ¿Quién está ahí? Susurró el Chavo, dando un paso hacia atrás. La figura entonces pareció deslizarse hacia afuera, como si se desvaneciera en la oscuridad sin hacer el menor ruido. Fue en ese momento cuando al Chavo le dio la garrotera. Su cuerpo se congeló por completo. Su boca quedó abierta, sus ojos fijos en el portón vacío. Incapaz de moverse, incapaz de gritar. La pelota que antes rodaba junto al barril, chocó suavemente contra su pie, pero el niño no reaccionó. El miedo lo había paralizado. Y la figura seguía merodeando allá afuera. Después de eso, al día siguiente, el sol ya se alzaba sobre la vecindad. Los rayos matutinos iluminaban el patio central y los peldaños húmedos de la escalera. La tranquilidad del nuevo día contrastaba con lo que había ocurrido la noche anterior. La puerta del departamento 72 se abrió de golpe, y de ella salió la Chilindrina, como de costumbre, con sus dos coletas, sus gafas y su vestido verde con rojo. Pero al mirar hacia el barril, se detuvo en seco. «Chavo», exclamó, al ver al niño congelado, aún con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Corrió al grifo, llenó un pequeño balde con agua y sin pensarlo dos veces se lo lanzó al rostro. «Despierta». El Chavo reaccionó al instante. Sus brazos temblaron, su cuerpo se sacudió y soltó un grito. «¿Qué pasó?» «Eso pregunto yo», respondió la Chilindrina. «¿Por qué tienes la garrotera tan temprano?» El Chavo, aún confundido, miró el cielo. «¿Ya es de día?» «Sí», afirmó la Chilindrina. «Ya casi es hora de que mi papá se despierte para seguir sin trabajar». El Chavo se frotó los ojos y miró a la Chilindrina con preocupación. «Es que anoche, cuando regresé, vi a alguien. O algo. Parado en el portón. Me estaba mirando». «¿Alguien?», preguntó la Chilindrina, arqueando una ceja. «Sí», respondió el Chavo. «Era una sombra. Como una persona, pero no se movía. Y luego se desvaneció». La Chilindrina no pudo evitar reírse. «Ay, Chavo. Seguramente fue tu imaginación». «No es cierto», dijo el Chavo. «Yo lo vi. Lo juro». En ese momento, mientras hablaban junto al barril, la Chilindrina, por puro reflejo, miró hacia el portón. Y se quedó callada. «¿Qué pasa?», preguntó el Chavo. La Chilindrina, sin apartar la mirada, dijo con voz temblorosa. «Chavo. Date la vuelta».
El chavo giró lentamente, y entonces los dos lo vieron. La misma figura. Una sombra con forma humana, quieta, oculta parcialmente entre el portón y la pared. No se le veían los ojos, ni la cara, ni la ropa. Nada. Solo una silueta. Que los observaba. Ambos soltaron un grito ahogado. En ese instante, la figura se giró con rapidez y salió corriendo hacia afuera de la vecindad. El sonido de sus pasos resonó en el callejón. ¿Tú también lo viste?, preguntó la Chilindrina. Sí, afirmó el chavo. Te dije que no lo imaginé. Justo entonces, Kiko salió de su departamento con su pelota bajo el brazo, bostezando. ¿Qué hacen ustedes tan temprano aquí afuera? El chavo y la Chilindrina corrieron hacia él. Kiko, vimos a alguien en el portón, dijo la Chilindrina. Una sombra que nos estaba mirando. Sí, exclamó el chavo. Y cuando lo vimos, salió corriendo. Kiko soltó una carcajada. Ay, sí. Seguro era el espíritu de Don Ramón cuando va a buscar trabajo. No te burles, afirmó el chavo. De verdad lo vimos. Kiko, aún sonriendo, alzó la vista casualmente hacia los tejados. Y de pronto, su rostro cambió. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa?, preguntaron los otros dos al mismo tiempo. Allá, señaló Kiko. En los techos. Miren. Los tres giraron sus cabezas. Y ahí estaba otra vez. En lo alto de los techos de la vecindad, recortado contra el cielo, el mismo hombre, con su forma estática, apenas visible. Otra vez, murmuró la Chilindrina. La figura no se movía, pero bastaron unos segundos para que diera media vuelta y desapareciera tras el borde del tejado. Los tres niños se quedaron mirando al vacío, con el corazón latiendo rápidamente. Nadie decía nada. Nadie podía explicar lo que estaban viendo. Pero los tres sabían que aquello estaba ahí, observándolos. Después de eso, el silencio volvió al patio de la vecindad. Los tres niños permanecieron quietos por unos segundos, con la mirada aún fija en el lugar donde aquella sombra había desaparecido. Poco a poco, el miedo comenzó a invadirlos. La Chilindrina apretó con fuerza sus manos, y Kiko, con los ojos muy abiertos, comenzó a dar pasos hacia atrás. Yo voy a decirle a mi mami, gritó, y salió corriendo hacia su departamento. Y yo a mi papá, dijo la Chilindrina, corriendo también hacia su hogar. El chavo se quedó solo en el patio. Aunque el susto seguía en su pecho, no era tan fuerte como para que le diera la garrotera. Se abrazó a sí mismo y miró hacia los rincones oscuros. En ese momento, el portón chirrió. La figura de un hombre entró, acomodándose el sombrero y cargando su maletín. Con permiso, exclamó con su voz profunda. Era el señor Barriga. Al ver al chavo parado en medio del patio, caminó hacia él con una sonrisa. Buenos días. Pero justo cuando estaba por ponerle una mano en el hombro, el chavo, sin mirar atrás, reaccionó del susto. Un puñetazo fue directo al estómago. El señor Barriga cayó de rodillas, soltando un gemido de dolor. ¡Ay, no! Otra vez no. El chavo, al girarse y verlo en el suelo, abrió los ojos como platos. Fue sin querer queriendo. Yo pensé que era el hombre. ¿Qué hombre?, gruñó el señor Barriga, sobándose el estómago. El que vimos en los techos, exclamó el chavo. El que se asoma por el portón. El que nos mira desde las sombras. El señor Barriga frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Pero antes de que pudiera responderle, la puerta del departamento 72 se abrió de golpe. Don Ramón y la Chilindrina caminaban apresuradamente. Papá, de verdad lo vimos. No fue un invento del chavo, decía la Chilindrina. Sí, ya me contaste, respondía don Ramón con cara de sueño. Pero a lo mejor fue un vagabundo, o alguien de paso. No era un vagabundo, era como una sombra que nos miraba, respondía la Chilindrina. Casi al mismo tiempo, del otro lado del patio, doña Florinda salía de su hogar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Kiko iba pegado a su espalda. Mami, te juro que también lo vi. Estaba en el techo. Y era horrible. ¿Otra vez con tus inventos, tesoro?, preguntó doña Florinda. No son inventos, respondió Kiko. La Chilindrina y el chavo también lo vieron. El bullicio comenzó a crecer. Don Ramón y doña Florinda se cruzaron miradas, extrañados.
¿Qué es eso de que vieron a alguien en el techo?, preguntó don Ramón. Eso le estaba contando al señor Barriga, dijo el chavo. El señor Barriga se incorporó lentamente, aún adolorido. Bueno. La verdad, parece que los niños están muy alterados. En ese momento, una voz aguda y familiar interrumpió. ¿Qué sucede aquí? Era doña Clotilde. Había salido de su departamento, atraída por el alboroto. Los niños vieron a alguien rondando la vecindad, explicó don Ramón. Un hombre. O una sombra. O algo que no era normal, agregó la Chilindrina. Y estaba en el portón. Y en los techos, completó Kiko. Doña Clotilde frunció el ceño y se acercó al grupo. Eso no me gusta nada. Los 6 se quedaron en silencio por unos segundos. Incluso el viento pareció detenerse. Todos los vecinos, por primera vez en mucho tiempo, estaban juntos en el patio, escuchando lo mismo. Una historia contada por 3 niños, que aseguraban que alguien o algo estaba rondando la vecindad, observándolos. Y aunque los adultos intentaban no mostrarlo, una pequeña duda comenzó a crecer en sus corazones. ¿Qué era lo que realmente habían visto los niños? Y después de que los niños terminaron de relatar lo que habían visto, el silencio se apoderó del patio. Los adultos se miraban entre ellos, sin saber qué pensar. Fue entonces cuando el señor Barriga dio un paso al frente y habló con seriedad. Por cuestiones de seguridad, dijo, acomodándose los lentes. Creo que lo mejor será cerrar el portón antes de la hora habitual. No quiero correr riesgos innecesarios con ustedes ni con los niños. Todos asintieron. Incluso doña Florinda, que solía llevar la contraria, esta vez no dijo nada. Y para estar más tranquilos, continuó el señor Barriga, sería bueno que alguien vigilara los alrededores de la vecindad hasta que sepamos qué está pasando. Don Ramón, al oír eso, frunció el ceño. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Usted, señor Barriga? No, don Ramón, dijo el señor Barriga. Estaba pensando en usted. Yo. Pero sí tengo cosas que hacer, afirmó don Ramón. Buscar trabajo, cuidar a mi hija y dormir. El señor Barriga se acercó y le dijo en voz baja. Le perdono 2 meses de renta si lo hace. Don Ramón lo pensó por apenas medio segundo. Trato hecho. Esa misma tarde, el portón fue asegurado con candado a las 6 en punto. Don Ramón se paseó un par de veces por los alrededores, con una linterna vieja en la mano, mientras los niños jugaban como si nada hubiera pasado. La vecindad volvió a tener vida, aunque todos, en el fondo, sentían una ligera incomodidad que no sabían explicar. El día transcurrió sin incidentes. Ni don Ramón, ni los niños, ni siquiera doña Clotilde, vieron algo raro. La figura del misterioso merodeador no volvió a aparecer. Cuando la noche cayó, las luces comenzaron a apagarse una a una. Don Ramón y la Chilindrina se metieron en su hogar, después de un último vistazo al cielo. Doña Florinda llamó a Kiko desde la ventana, y este, después de mirar hacia el portón cerrado, entró corriendo. El chavo, por su parte, subió al barril por un momento, miró al cielo estrellado con expresión confusa, y luego entró al departamento 8. Y así, poco a poco, la vecindad quedó en silencio. Aunque el misterio seguía rondando en sus pensamientos, aquella noche todos durmieron. Pero ninguno de ellos sabía que esa sería la última noche tranquila que tendrían. Porque desde una esquina del callejón, donde la luz de los faroles no alcanzaba a iluminar, alguien seguía observando. Después de eso, a la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por los tejados de la vecindad. El chavo se despertó con una extraña sensación en el pecho. No era hambre. Era algo más. Se levantó lentamente del departamento 8, salió al patio, y miró a su alrededor. Todo estaba en silencio. Aún era temprano. Pensó en ir a buscar a la Chilindrina para jugar, y sin pensarlo 2 veces, caminó hacia el departamento 72. Tocó la puerta suavemente. Nadie respondía. Tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. El silencio se mantuvo. Chilindrina, gritó con tono alegre. Sal ya. Vamos a jugar. Pero nada. El chavo, preocupado, miró hacia la ventana del departamento. Estaba entreabierta, como casi siempre. Con esfuerzo, se trepó y entró. Y lo que vio fue lo peor que sus ojos podrían haber presenciado.
Dentro del departamento, yacían Don Ramón y la Chilindrina, ambos en el suelo. Sus cuerpos estaban llenos de cortes profundos. La sangre cubría las paredes. Órganos esparcidos por todas partes. Ojos abiertos. Congelados en una expresión de terror. El chavo quedó paralizado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Y entonces le dio la garrotera. Horas después, el chavo despertó tendido en el suelo del patio, con Kiko sacudiéndolo suavemente. «Chavito», preguntó entre lágrimas. «¿Estás bien?» El chavo, tembloroso, comenzó a abrir los ojos. Al levantarse lentamente, vio algo que le partió el alma. El patio estaba rodeado por policías. Algunos entraban y salían del departamento 72. En la esquina, doña Clotilde y doña Florinda se abrazaban entre sollozos, con los ojos llenos de lágrimas. Todo era confuso. El chavo miró a Kiko y le preguntó con voz temblorosa. ¿Qué fue lo que pasó con Don Ramón y la Chilindrina? Kiko tragó saliva, intentando no llorar, pero no pudo contenerse. Dicen que alguien los asesinó. Pero la policía no sabe cómo entró, ni por qué lo hizo. No hay huellas. No hay nada, chavito. El chavo sintió que el mundo se le venía abajo. Miró hacia la puerta del departamento de Don Ramón, donde un policía salía con una bolsa negra. Y al fondo, sobre el umbral de la ventana, unas marcas extrañas escritas con sangre. Parecían símbolos, pero nadie lograba descifrarlos. El chavo, sin poder contenerse más, llevó ambas manos al rostro y rompió en llanto. Pi, 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 pi. Y mientras los vecinos lloraban, y la policía buscaba respuestas, nadie notó que, desde lo alto del tejado, entre las sombras, alguien los estaba observando. Después de eso, los días pasaban, y la vecindad, aunque silenciosa, trataba de seguir funcionando. Pero todos sabían que ya nada era igual. La pérdida de Don Ramón y la Chilindrina había dejado una sombra de dolor que no se podía ignorar. A pesar del miedo, nadie se atrevía a marcharse. Tal vez por la esperanza de que fuera algo aislado. Tal vez porque no tenían a dónde ir. Esa fue su peor decisión. Porque el siguiente cuerpo apareció sin previo aviso. Doña Clotilde fue encontrada en su departamento, tendida sobre su sillón favorito. Con los ojos abiertos, la mandíbula desencajada, y su estómago completamente abierto. Sus órganos estaban acomodados en patrones extraños sobre la alfombra, como si alguien los hubiese dispuesto con intención. Nadie pudo entender qué significaban. El silencio se volvió más denso. Y pocos días después, doña Florinda y Kiko fueron encontrados del mismo modo. Juntos, en su sala, como si hubiesen estado tratando de esconderse de algo que al final, los alcanzó. El único que quedaba era el chavo. Él vivía solo. Dormía solo. Lloraba solo. Ya nadie salía a jugar, ya nadie gritaba su nombre, ya no había risas. Solo el eco vacío del patio. Y entonces volvió a verlo. Aquel hombre de negro. Alto. Inmóvil. De rostro oculto por las sombras. De pie, del otro lado del portón, observando. El chavo se escondía cada vez que lo veía. Sentía que no podía huir. Que si salía de la vecindad, ese ser lo encontraría y lo haría sufrir aún más. Se encerraba en el departamento 8. Apenas comía. Apenas dormía. Solo se acurrucaba en un rincón, abrazando una vieja cobija, esperando que todo fuera solo un mal sueño. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó algo. Un leve crujido. Un golpe suave contra la puerta. Y luego un arrastre, como uñas arañando la madera. El chavo contuvo el aliento. ¿Qué es eso?, susurró para sí mismo, con los ojos bien abiertos. Después, se escuchó otro golpe. Más fuerte. Más claro. Y luego, una voz. Chavo. Era una voz distorsionada. Grave. Lenta. Y resonaba como si viniera desde el fondo de la tierra. El chavo se cubrió con la cobija, temblando, mientras escuchaba como alguien o algo empezaba a golpear la puerta con más fuerza. Y luego, el picaporte empezó a girar bruscamente. Después de eso, pasaron unos minutos eternos. El picaporte del departamento 8 giraba bruscamente, como si algo del otro lado quisiera entrar desesperadamente. Luego, silencio.
Hasta que, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. El chavo ni siquiera gritó. El miedo fue tan grande, que cayó en la garrotera al instante. Pero su descanso no duró. Una ráfaga de agua fría lo golpeó en el rostro, haciéndolo volver en sí. ¿Qué? Jadeó, tosiendo mientras se incorporaba. Alzó la mirada. Y ahí estaba él. El hombre que había merodeado la vecindad todos esos días. Su rostro ya no estaba oculto por la oscuridad. Era Héctor Bonilla. ¿Tú? Susurró el chavo, con voz temblorosa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué mataste a todos? Héctor no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente. Y luego, con una sonrisa desquiciada, dijo: ellos no fueron los únicos. Y sin más, arrojó una gran bolsa negra frente a él. El chavo retrocedió un poco, asustado. La bolsa cayó con un sonido húmedo y pesado. El chavo, temblando, la abrió lentamente. Y gritó. Dentro estaban cabezas. Cabezas humanas. Godínez. La Popis. El profesor Girafales. El señor Barriga. Ñoño. Muchos más. Pi 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 pi. Lloró el chavo, cubriéndose el rostro, completamente destrozado. Pero Héctor se agachó frente a él, lo miró con expresión vacía, y dijo: yo no lo hago porque quiero. Las voces me lo ordenan. Y antes de que el chavo pudiera escapar, todo se volvió oscuro. Después de eso, pasaron los días. El país entero quedó conmocionado al ver las noticias. Se confirma la identidad del responsable detrás de los múltiples asesinatos en la ciudad. El actor Héctor Bonilla, famoso por su carrera en cine y televisión, fue identificado como el asesino serial. Autoridades informan que un fuerte golpe en la cabeza durante un ensayo podría haber desencadenado un severo episodio psicótico que lo llevó a cometer estos crímenes atroces. Vecinos afirman haber visto a Bonilla merodeando zonas residenciales antes de cada crimen. Se recomienda extremo cuidado. Nadie sabe si actuó solo, o si sigue ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Y desde entonces, nadie volvió a ver a Héctor Bonilla. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.